Buen día, chicos de octavo grado. En literatura española este día vamos a hacer una retroalimentación del tema que hemos venido estudiando semanas anteriores, como lo es la sociedad y la literatura durante la Edad Media, ¿verdad? Para ello vamos a iniciar con nuestra agenda del día, que tiene que ver con la reflexión, la cual dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Usted sabe que cuando nosotros estudiamos, vamos aprendiendo día con día, y es bastante importante que lo hagamos, no solo por nosotros, sino también por nuestros padres, por nuestros allegados, que todos quieren lo mejor de nosotros, y eso lo debemos de ver representado. Muchas veces nosotros tenemos miedo al estudio, miedo al que dirán, miedo a mi mamá, a mi papá, de que no haga las cosas bien. Pues hoy, como contenido socioemocional del día, tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Que el miedo dentro de nuestra reflexión tiene que verse basado en un estudio y no ver ese estudio como que estoy comprometido al 100% obligadamente. ¿Por qué? Pues porque el estudio nos va a ayudar a nosotros en un futuro a ser mejores personas y también para ir conociendo y sabiendo mucho más, ¿verdad? Tal vez no vamos a llegar a conocer todo o a saber todo, pero sí aquellas cosas que más nos van a interesar, y que sea lo que sea, vamos a ir aprendiendo. El miedo, pues hay que dejarlo de lado, hay que dejar ese temor a nuestras notas, ¿verdad? Ahorita que estamos en casa, pues no tengo que preocuparme tanto por el qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Y todo lo que haga poco a poco tiene que ser con excelencia. Y digámosles no al miedo. Como segundo punto, vamos a hacer una retroalimentación sobre el tema, que tiene que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. Y por último, la consolidación de los conocimientos de los textos literarios. Posteriormente a esto, vamos a iniciar con una introducción sobre la Edad Media, la cual, como lo tiene usted en su separata en la página 165, que nos está hablando del periodo de tiempo que comprende, y esto también ya lo habíamos visto el año anterior en los periodos 3 y 4, cuando se estudia este tema, que tiene que ver con la caída del Imperio Romano, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, que es ahí donde empieza, ¿verdad? Acuérdese que la Edad Media tiene un tiempo de 1000 años y fue un periodo pues bastante largo, en el cual las costumbres, la literatura, la cultura se fue acoplando mucho y se fueron asociando. Durante este periodo, recuerde también que hubieron 5 reinos cristianos, y los musulmanes que venían de África, específicamente del norte, se quedan en la península ibérica en el año 711 y dominaron gran parte de ella. Y posteriormente se mantienen hasta 1492, que fue el año en el cual hubo el gran dominio del reino de Granada. Y en este mismo año usted recordará que se da el descubrimiento del Nuevo Mundo, o el descubrimiento de América. Posteriormente a ello empiezan a verse, ¿verdad?, un gran asentamiento de las colonias judías, y que se dan las ciudades más importantes. Luego los judíos en el año 1492 también fueron expulsados de la península ibérica. Ya en este mismo año es cuando se dan todos estos acontecimientos. Luego en la Edad Media tenemos 3 culturas: la cristiana, la musulmana y la hebrea. ¿Y qué es lo que viene a hacer eso? Pues enriquecer, ¿verdad?, todo el conocimiento, toda la literatura que se daba durante la época. Ya más adelante, cuando ya está en la plena Edad Media, empiezan a aparecer las primeras manifestaciones en lenguas romances. Acuérdese que las lenguas romances son todas aquellas lenguas que derivaron del latín, como el castellano, el gallego, el catalán, dentro de la península, que fueron las más sobresalientes. Además de todos los temas religiosos que se estaban dando en el momento, también se dieron los temas épicos e históricos.
Luego tenemos la sociedad durante la Edad Media. Esta sociedad se dividió en dos grupos. El primer grupo es la de los privilegiados, que eran aquellos grupos que tenían mayor dominio, ¿verdad? Durante la época, a la sociedad de estos se les conoció también como estamentos sociales de la Edad Media. Y el grupo privilegiado estaba la nobleza, donde la nobleza se dice que vivía de la guerra y tenía numerosos privilegios económicos, políticos y sociales. Luego tenemos el clero, que es la iglesia en ese momento. Ellos tenían la misión de rezar y de realizar todos aquellos acontecimientos referentes a la iglesia. Estos dos grupos eran los del grupo privilegiado. Luego en un segundo grupo tenemos a los no privilegiados y una tercera clasificación social que es el pueblo. El pueblo era el estamento que tenía carencia de privilegios. El deber del pueblo era trabajar para poder sostener económicamente a la nobleza y al clero. Y después, más adelante, el pueblo viene a dividirse en dos grupos. El primer grupo de ellos era la burguesía. La burguesía quiso separarse del pueblo porque ellos no se consideraban un grupo que no tenía buena economía, porque eran todas aquellas personas que tenían una diferenciación social según su riqueza, ¿verdad? Los artesanos, los funcionarios del pueblo. Entonces vienen ellos, se separan y empiezan a crear su propio grupo social. Posteriormente tenemos el campesinado, que es el último grupo. El campesinado trabaja la tierra y estaba sujeto a las duras condiciones de la vida que imponían los privilegiados, en este caso la nobleza y el clero. Mientras que el campesinado, vemos nosotros que era muy pobre y tenía una poesía, cuando ya estamos hablando de términos de literatura, una poesía puramente oral y era exclusiva de este estamento. Hay tres tipos de poetas en la Edad Media de acuerdo a la clase social, ¿verdad? El poeta de la nobleza es el trovador y la nobleza principalmente nos daba a conocer los textos que tenían que ver con lo caballeresco y una literatura donde se exaltaba las hazañas guerreras, como por ejemplo el Mío Cid. Luego, en el clero vamos a ver la literatura que tiene que relación con todo lo eclesiástico. Y el poeta del clero se llamaba clérigo. Vamos a ver un ejemplo del clérigo que es el Milagro de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Y por último, en el pueblo, pues podemos identificar como poeta a los juglares, que eran los actores ambulantes que andaban en los castillos, en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, entonando prácticamente la poesía de transmisión oral. Después de la sociedad medieval, ya vamos a un poquito de las manifestaciones literarias. Las primeras, que como usted ya sabe, son las jarchas. Las jarchas fueron aquellos textos que se dieron desde muy temprano en la península ibérica y era una poesía cantada, una poesía de transmisión oral. Estas pertenecen a la lírica popular y son aquellos poemas muy breves que tratan del tema de amor y que eran entonados siempre por una mujer, donde esta mujer exaltaba el amor por el ser amado, ya sea que estaba desolada, desamparada o él estaba enfermo y empieza, ¿verdad?, a dar a conocer sus sentimientos a través de las jarchas. Las jarchas estaban escritas en lengua mozárabe y se empiezan ya a difundir a partir del siglo X, que es el siglo en el cual se están las más antiguas. Acá tenemos un ejemplo de una jarcha donde usted puede ver que la persona que lo entona, pues no lo dice claramente, pero como está puesta en boca de mujer, está dando a conocer el sentimiento hacia el ser querido y pide, ¿verdad?, por ese amor que está enfermo y le invoca a Dios que cuando es que
él va a sanar. Dentro de la literatura medieval podemos después distinguir los menesteres. La palabra menester significa trabajo u oficio. Entonces vamos a ver nosotros primero el menester de juglaría, que es el oficio de los juglares. Y este oficio pues era muy importante durante la poesía medieval y recibía el nombre de menester de juglaría. Acá vemos ya el rol de los juglares, esos actores que andaban en todos los lugares y ellos andaban entonando. El papel del juglar era ir, por ejemplo, a la guerra, ver lo que estaba sucediendo en ese momento, luego regresar acompañado de un instrumento musical y empezaba a relatar todo lo que estaba sucediendo en esa época. Los juglares se tiene la idea de que ellos mismos eran quienes escribían, quienes expresaban y también quienes iban adaptando sus propias versiones. Y los juglares también informaban, ¿verdad?, sobre toda esa lucha de la conquista contra los musulmanes durante el periodo de reconquista en la península ibérica. Dentro del menester de juglaría tenemos los cantares de gesta, que son poemas muy extensos que están narrados en verso y tratan sobre las hazañas guerreras de un héroe. Dentro de los mesteres, este mester es de tradición popular, hablada, cantada, relatada. Por eso es que hay muy pocos textos escritos, porque como eran primero anónimos, no quedaron muchos textos bajo una imprenta para que después fueran publicados. Los juglares se aprendían de memoria todos los cantares y empezaban a entonarlos acompañados de instrumentos de cuerda. Y en castellano, por eso es que la producción épica se dio muy poca, ¿verdad? Y solo se conserva casi entero el cantar del Mío Cid, porque todavía hay algunas páginas que no estaban completas. El cantar del Mío Cid es una obra literaria que pertenece al cantar de gesta, uno de los más importantes de la literatura en España. Se viene a dar a partir del siglo XII y fue probablemente escrita por varios autores, pero no se encontró el nombre de ninguno de ellos. Y en el año 1207, Per Abad, el copista, viene, retoma todos los textos y es él quien empieza a escribirlo y a recopilarlo. Per Abad fue enriquecedor para la literatura, pues gracias a él hoy tenemos en nuestras manos este libro que lo podemos ir leyendo. Usted recordará que el libro trata sobre la vida de un gran personaje que en realidad, si usted busca, va a encontrar mucha información de él, que sí existió, y es Rodrigo Díaz de Vivar, conocido también como el Cid Campeador. La palabra mío Cid, que quiere decir mi señor, ¿verdad? Como todos le apodaban a él y le tenían mucho respeto. La obra El mío Cid viene a relatarnos prácticamente la gran hazaña del Cid Campeador cuando fue desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. Sin embargo, el Cid conquista el reino musulmán de Valencia y después le demuestra, ¿verdad?, al rey que no era certero, por lo cual a él lo habían acusado de haberse robado unas parias al rey. Y entonces ahí viene toda la trama. El cantar del mío Cid viene a reflejar toda la hazaña de Rodrigo Díaz de Vivar. El argumento del cantar se divide en tres partes: en el cantar del destierro, en el cantar de las bodas y en el cantar de la afrenta de Corpes. El cantar de la afrenta de Corpes ya es la parte final, donde relata cómo los infantes se azotan y abandonaron a las hijas del rey, y pues después mira la manera de cómo encontrar la honra nuevamente para sus hijas, ¿verdad? Y ahí después el rey lo perdona y empieza a ver cómo le ayuda para que él ya esté bien y que pueda regresar a Castilla.
pero el Cid le agradece mucho y no lo acepta. El cantar del mío Cid está escrito en una métrica irregular, se compone de varias tiradas de versos monórrimos y están escritos en asonante. Usted ya sabe, los versos monórrimos son todos aquellos que terminan de la misma manera. Por ejemplo, aba, 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 si fuera consonante. Pero el mío Cid es asonante, o sea que a partir de la vocal tónica todos los versos riman iguales en sus vocales. Tenemos, después de ello, seguimos con el mester de clerecía. El mester de clerecía, a diferencia del mester de juglaría, nos está hablando de una escuela literaria en lengua castellana y los autores solían ser clérigos que desarrollan su actividad durante el siglo XIII y XIV. ¿De qué nos va a hablar el mester de clerecía? Pues como les dije anteriormente, el clérigo era el poeta del clero, ¿verdad? Y nos va a hablar de textos puramente religiosos, porque la finalidad del mester de clerecía era instruir al pueblo. Por eso vamos a ver nosotros que aquí en este fragmento empieza a decir que el mester de clerecía se enorgullece de practicar un arte más elaborado que el mester de juglaría, pues ellos ya se consideraban un poco mejores, tener unos textos mejor escritos, con una mejor rima, para poder expresarlo. Y aquí tenemos un ejemplo del libro de Alexandre, el poema más extenso del mester de clerecía, que dice: traigo un mester hermoso, no es de juglaría, es mester sin pecado, pues es de clerecía. Hacer frases rimadas por la cuaderna vía, con sílabas contadas, la que es gran maestría. Que es una de las grandes características del mester de clerecía durante esta época, pues que éstas se empiezan a transmitir mediante copias manuscritas. O sea que a mano los escritores iban redactando los textos para que estos no se fueran perdiendo. Uno de los personajes representantes del mester de clerecía es Gonzalo de Berceo, quien fue un fraile riojano que escribe sus obras basadas en temas religiosos, la vida de los santos, de la Virgen María, etc. Hay una obra literaria de Gonzalo de Berceo que es muy importante, que se llama Milagros de Nuestra Señora. Esta obra trata sobre 25 milagros que la Virgen María les hace a sus clérigos, a sus fieles más sobresalientes, en cuanto a que ellos eran devotos. La Virgen, a pesar de que ellos eran malas personas en algunas ocasiones, los salva de algún apuro y les ayuda para que su vida cambie o tengan un mejor vivir. Gonzalo de Berceo escribe, ¿verdad?, esta obra, donde son narraciones sencillas, unos cuentos cortos, y presentan también a la Virgen María como un encanto, como un bello lugar hermoso, lleno de belleza y de bondad. El estilo de Gonzalo de Berceo es realista y es un lenguaje que utiliza, que está muy cercano al pueblo. Hay otro representante que también usted ya lo conoció porque ya leyó de él, que es el arcipreste de Hita, con el libro del Buen Amor, el cual leímos el periodo. El arcipreste de Hita también es llamado Juan Ruiz. Él escribe su libro, el libro del Buen Amor, aproximadamente en 1330. Y lastimosamente no se tienen muchos datos sobre su biografía. En algunos textos nos dice de que el arcipreste de Hita fue encarcelado debido a escribir el libro del Buen Amor, porque era un libro que ya se salía de lo que el clero pedía, y por ello es, ¿verdad?, que lo encarcelan. Otros textos nos dicen de que dentro de la cárcel, en su momento de desesperanza, de desesperación, de aflicción, él escribe este libro como un momento de ocio para reflejar sus textos. El arcipreste de Hita compone esto, que prácticamente se presenta como una autobiografía ficticia, y nos da a conocer dentro del texto fábulas, relatos, acontecimientos de la vida cotidiana, en la cual trata de varios temas,
¿verdad? Incluso presenta sátiras que son burlas contra el poder, contra el dinero, contra el amor. Hay canciones de Serrana, explica cosas sobre las lecciones morales, hace oración, la oración a Dios, la oración a la Virgen y también algunas parodias medievales. Dentro del texto nosotros vamos a encontrar varios relatos, como usted ya pudo ver, pudo reflejar y usted podrá escribir, ¿verdad? Ahí en el chat algunos de los textos de los que se acuerda, de los que ha leído sobre el libro del buen amor, que leímos algunas historias de él, como la fábula de los dos perezosos, las ranas que querían de rey a don Júpiter, la disputa entre los griegos y los romanos, etc. Dentro del arcipreste de Ita, vamos viendo que el hilo conductor de este libro tiene una gran variación, como si fuera la propia autobiografía, aunque si se dice que él era un clérigo, pues no podría tener tantos amoríos con muchas mujeres como lo representa en el libro. El libro es muy ambiguo porque el autor empieza a declarar con intención moral y después, ¿verdad? Ya no tiene mucha difusión cristiana los espectáculos porque empieza ya a contar cosas divertidas, entretenidas y pasa de un tema divertido a un tema sobrio, después a un tema serio, a un tema que tiene que ver mucho con la vida diaria. Para concluir ya con el arcipreste de Ita y el libro del buen amor que pertenece al Mester de Clerecía, vamos viendo que todos los hechos ilustrados en este libro son sobre los episodios célebres y hay un personaje muy importante que es conocido como Don Melón de la Huerta, en el cual encarna literariamente, algunos dicen que se encarna la vida del arcipreste de Ita, porque él trata de conseguir el amor de una bella mujer, doña Endrina, para lo cual utiliza los servicios de una alcahueta llamada Trotaconventos. Y esto es un antecedente de la obra literaria que se presenta posteriormente como La Celestina de Fernando de Rojas. Entonces ahí, en esta historia de Don Melón de la Huerta, se empieza a ver este personaje, ¿verdad? Que utiliza a una mujer alcahueta para conseguir el amor de otra mujer. Y en eso después se basan para poder escribir posiblemente La Celestina ya en el siglo XV. Después de la literatura de la Edad Media, que termina ya con el arcipreste de Ita, tenemos el último tema que se ha desarrollado durante las semanas anteriores, que es el origen de la prosa. El año anterior, usted en el cuarto periodo leyó un libro que se llama El Conde Lucanor. Tiene 50 cuentos y el hilo conductor de estos 50 cuentos es el mismo, ¿verdad? El Conde Lucanor tiene un problema. Le cuenta el problema a su consejero Patronio. Viene Patronio para poder ayudarle. Lo que él hace es contarle una historia de la tradición popular que tenga que ver con el problema del conde. Y así el conde toma una opción para poder resolver el conflicto que se le ha presentado. Y al final el conde manda a escribir, ¿verdad?, unos versos en el libro, el cual don Juan Manuel, el autor del libro, los coloca ya como una moraleja. Entonces, el origen de la prosa se da durante el siglo XIII, ya a mitad del siglo XIII, cuando el rey Alfonso X el Sabio, que era familiar de don Juan Manuel, específicamente su tío, viene y empieza a consolidar la prosa como un vehículo de comunicación oficial en el reino de Castilla. Y ahí se empieza ya a desarrollar. Ya pasamos de los textos escritos prácticamente solo en verso a una literatura de prosa. Entonces el origen de la prosa ya se da durante la segunda mitad del siglo XIII. Y acá hasta acá terminaríamos con literatura medieval hasta el origen de la prosa. Luego los siguientes temas ya tienen que ver, ¿verdad?, con la época prerrenacentista, que es la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Acá hasta acá concluiríamos con los temas que hemos estado estudiando las semanas anteriores para poder pasar al siguiente tema la siguiente semana.
Recuerde que si tiene alguna duda, comentarios, escriba al correo electrónico o puede hacerlo en el chat inmediatamente después de la presentación por algún comentario o duda que usted tenga. En los textos del libro, también de su separata, usted ha leído algunos ejemplos para la próxima semana, pues los vamos a ver reflejados acá y los vamos a leer mientras está dando la presentación.